Lo que vamos a ver en esta clase es el fondeo y la maniobra de fondeo. ¿Qué significa fondear? Significa tirar el ancla para que la misma se agarre al fondo y la embarcación quede quieta en un lugar determinado, no sea llevado ni por el viento ni por la corriente. El tema es, ¿dónde se puede fondear? ¿En cualquier lugar? No. En cualquier lugar no se puede fondear. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay lugares que están permitidos y la prefectura informa dónde están permitidos. Los lugares que no figuran como permitidos para fondear significa que no se puede fondear en ese lugar. Ahora bien, ¿cómo hago yo para enterarme? Bueno, una forma sería entrar a la página de prefectura y ahí en sectores de privilegio, como se llama, voy a saber dónde fondear y voy a saber dónde hacer deportes náuticos. Pero para agilizar un poco las cosas, hacerlas más fácil, junto con este video yo les voy a mandar un enlace donde van a tener toda la información adicional de dónde se puede fondear y dónde se puede hacer deportes náuticos. Otra cosa a tener en cuenta es lejos del tránsito de otras embarcaciones, lejos de los canales de navegación, siempre donde haya fondos blandos. A ver, está bien, ¿y cómo sé dónde hay fondos blandos? Y bueno, en la carta náutica uno va a tener unas abreviaturas que son las que nos indican qué fondo tenemos. Cuando veamos carta náutica, los timoneles van a ver carta náutica, vamos a ver dónde fondear. En general, para el resto, para los conductores, para los timoneles que naveguen en el delta, solamente en el delta van a tener siempre fondos blandos, en este caso no van a tener problema. Ahora bien, ¿en qué consiste la maniobra? La maniobra es el conjunto de elementos que componen el fondeo. El ancla, propiamente dicha, un grillete que unimos el ancla a una cadena. Es conveniente siempre tener un pedacito de 1 metro de cadena para darle un poquito más de peso. Otro grillete para agarrarlo al cabo, y si el cabo tiene un guardacabo, como vimos en la clase 1, va a ser mejor. Con esos elementos conformamos la maniobra de fondeo. Después vamos a ver cuántos metros de cabo o de cadena tenemos que tener. ¿Cómo es el procedimiento para fondear? Primero se busca el lugar adecuado y permitido, como ya vimos. Se navega a prueba al viento o a la corriente, lo que predomine. Se pone punto muerto. Ojo que punto muerto no significa parar el motor. El motor nunca lo vamos a parar hasta el momento en que estamos seguros que ya la embarcación no se mueve más. Se controla que la maniobra esté desenredada, el extremo atado a la embarcación, y posteriormente tiramos el ancla al agua. Este es el procedimiento para fondear. Saca el ancla, muy bien. Saca el cabo, listo, ahí está. Verifica que el ancla esté atada. La tirás al agua. Tirá el ancla al agua. No está atada la otra. Tirá el ancla al agua, sí. Muy bien. Y ahí vamos dejándola salir. La lancha se va a ir a favor de la corriente y se va a extender. El motor no lo apagamos en ningún momento. Ella deja ir el cabo, un poquito más, hasta atarlo un poquito ahí en la cornamusa. Le hacemos un 8 en la cornamusa. Y ahí lo dejamos. Y la lancha sola empieza a girar. ¿Por qué? Porque cuando se agarra al fondo, lo que hace es gira y se pone
directamente contra la corriente. Miro para el costado y veo que la lancha está quieta, no se va para atrás, quiere decir que el ancla hizo cabeza. Miro para otro lado, pongo una referencia y hago exactamente lo mismo. Una vez que vimos que estamos bien fondeados, es decir, que no nos movemos, ahí podemos parar el motor. ¿Cómo sabemos que no nos movemos? Y bueno, si tomamos como referencia algún punto de la costa, vamos a ver si nos estamos moviendo o no. Voy a hacer una pequeña referencia a los tipos de ancla. Está el ancla de bote. Esta es un ancla de bote, es cómoda, ¿por qué? Porque se puede plegar, entonces los botes chiquititos no ocupa mucho lugar. El ancla Danforth, que es la ideal para nuestro delta y las embarcaciones chicas, son dos uñas articuladas con las uñas forman el mapa y la caña está articulada. Ahí la vemos en la prueba de un barco. El anclarado es una ancla muy voluminosa, no es fácil de usar en una lancha, es solamente para barcos muy grandes que la pueden llevar afuera porque adentro es muy difícil guardarla. El ancla Bruce también es un ancla muy grande y generalmente se usa para anclas grandes. Y podemos hablar también del ancla de capa. ¿Qué es el ancla de capa? El ancla de capa es un ancla que se utiliza para pesca, es decir, se tira por el través y de esa forma, regulando la abertura del cono, me va a permitir derivar a una determinada velocidad, es lo que usan normalmente los pescadores. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es la boca más grande, que es donde entra el agua. El agua va a entrar por esa boca y va a salir por el otro extremo. En el otro extremo lo que tenemos es una apertura que se regula con una tira, ¿no es cierto? Y eso va a permitir, si es más grande o más chico, va a permitir la salida de agua. Si yo lo cierro mucho, va a restringir y va a reducir la velocidad. Bueno, ahora vamos a ver qué cantidad de maniobra vamos a tirar. Si nosotros vemos esta figura, vemos que la profundidad es H, hotel. Bueno, ahora van a decir, bueno, ¿y cómo determino la profundidad? Bueno, porque las embarcaciones tienen una ecosonda. Con la ecosonda podemos medir las distintas profundidades y sabemos qué profundidad tenemos. De todas maneras, vayan pensando que ustedes en el río, en el delta y en el río, difícilmente fondeen con más de 6-7 metros de agua. Y D es la cantidad de maniobra, la cantidad de cabo que tenemos. Y esto es así. Con buen tiempo y con cabo, es decir, con soga, con buen tiempo y con soga, se tienen que tirar 5 veces la profundidad. 5 por H. Con mal tiempo, 7 veces la profundidad. Es decir, con cabo, 5 veces la profundidad. Con buen tiempo, 7 veces con mal tiempo. Si en vez de cabo tuviéramos cadena, hay algunas embarcaciones que usan cadena, ahí vamos a tirar con buen tiempo 3 veces la profundidad y con mal tiempo 5 veces la profundidad. Hay que considerar que la embarcación, producto del viento o de la corriente, va a ir cambiando su posición alrededor del ancla. Puede llegar a ser un giro completo, muy lento, pero por ahí lo hace. Eso es lo que se llama círculo de Borneo. Es el que hace la embarcación alrededor del ancla. Por esa razón, cuando fondeamos, siempre tenemos que tratar de hacerlo lejos de otras embarcaciones. Ahí pueden ver en la figura cómo sí se debe fondear más atrás de la cercana
y no cerca. ¿Por qué? Porque si borneamos distinto, en ese caso las maniobras se van a enredar y va a ser un problema. ¿Por qué una embarcación bornea distinto? Y bueno, porque hay embarcaciones que tienen más obra viva, entonces los afecta la corriente, y hay embarcaciones que tienen más obra muerta y están más afectadas por el viento. Esa es la causa por la cual las embarcaciones pueden bornear en forma distinta. ¿Qué es el garreo? Cuando el ancla arrastra por el fondo, a veces o no se agarró bien o se soltó, entonces ese se llama garreo. Garrear significa que la embarcación se empieza a mover producto que el ancla se empieza a mover. Esto es muy común cuando hay varias embarcaciones sobre la misma ancla, que el peso, desplazamiento de todas las embarcaciones, la fuerza del agua sobre todas las embarcaciones, hace que el ancla que tenemos no aguante y se empiece a mover. Cuando el ancla sale, cuando la sacamos, tenemos que ver muy bien porque a veces se llena de barro. Esto es uno de los problemas que se presentan porque ¿qué pasa? Si el ancla la tiramos, no se agarró y no la llegamos a sacar del todo y la volvemos a tirar, por ahí no nos damos cuenta que el ancla está toda llena de barro y ese barro impide que se pueda volver a agarrar. También como recomendación puedo decir no usar cabos flotantes, porque el cabo flotante tiende a enredarse en las hélices. Cuando fondeamos siempre tenemos que tener cuidado dónde lo hacemos y con qué profundidad lo hacemos. ¿Por qué? Porque si el agua llega a bajar mucho, hay embarcaciones que quedan en seco y uno no se da cuenta. Hay que considerar mucho a veces las amplitudes de las mareas, sobre todo por el viento. El procedimiento para levantar el ancla es así. Primero controlamos que no haya nada en el agua, ni cabos salvavidas, ni personas nadando a nuestro alrededor. Segundo, ponemos el motor en marcha. Fundamental poner el motor en marcha antes de levantar el ancla. Tercero, no levantar con la mano ni con el cabrestante si tenemos guinche en proa, sino con la arrancada, es decir, darle motor, nos acercamos al ancla, entonces lo vamos a levantar con facilidad. Cuando el cabo ya está en la vertical, ya después es muy fácil levantarla. Y una vez el ancla arriba, la limpiamos, la guardamos y la estivamos sin enredos en el lugar que la lancha tiene para ello. Para levantar el ancla lo que ella va a hacer va a ir para adelante. Anda para adelante despacito. Vos empezás a levantar. Dale para adelante. Listo. Empezá a levantar. Un poquito a babor. Tiene que ir. Y ella no hace fuerza. Simplemente va recogiendo el ancla. ¿Ven? Punto muerto. Tener un poquito más a babor. Despacito para que no haga fuerza. Mientras tanto el ancla se va lavando. La podemos tener atado con la mano si vamos despacio. ¿Se limpió? Sí. Bueno, sacarla despacito. Bueno. Fondean varias embarcaciones. En este caso, tenemos una embarcación fondeada, sola. La dirección de la corriente es la que marca ahí. Si viene otra embarcación y va a fondear, existe un riesgo muy grande que se enreden las anclas. Entonces, siempre es conveniente que una sola embarcación fondee y la otra se quede en andana, las dos sobre la misma ancla. Eso siempre y cuando el ancla de la embarcación
sea lo suficientemente grande o por lo menos medianamente aceptable para aguantar las dos embarcaciones. Si no es así, lo que hay que hacer es fondear el ancla abierta, como en este caso, y luego con la corriente acercarnos a la embarcación. Pero nunca fondear prácticamente paralelo a la otra, porque corremos el riesgo que en ese caso se nos enreden las maniobras de ancla.